A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Gloria a Dios, damos gracias a Dios y gracias también a ustedes, hermanos, hermanas. El mensaje que Dios tiene para nosotros en este día es aprendiendo a vivir de la providencia divina. Ese es el tema en este día. Aprendiendo a vivir de la providencia divina. ¿Por qué le di este nombre? ¿Por qué le puse ese título al mensaje de este día? Hermanos, hermanas, voy muy directamente a los cristianos, a los que hemos creído en Cristo Jesús. Quiero que se puedan dar cuenta, y le digo esto porque considero lo que yo puedo ver, lo que puedo sentir, que una gran mayoría de cristianos no están conscientes de la realidad que estamos viviendo en estos momentos. O sea, estamos experimentando unos cambios en este mundo. Los estamos mirando. Algunos cristianos los están experimentando muy de cerca porque están donde se mueve más todo esto que Dios nos quiere anunciar. Y en ocasiones algunos hasta han participado de esos movimientos. Entonces, mis hermanos, mis hermanas, no se olviden, en estos últimos años, Dios me ha dado mensaje, o Dios me ha enviado muy directamente a los cristianos, no tanto a los que no conocen a Cristo, sino a los que ya le conocen. Y el Señor, en estos días, ya tengo algunos meses, me ha estado hablando mucho acerca de dos cosas terribles que ya en las personas que lo están experimentando es algo terrible, como menciono yo. Pero esto apenas comienza y podría decir que muy pronto esto se va a acrecentar, esto va a aumentar, esto va a estar difícil de soportar si el Señor no nos lleva antes. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a dos cosas que se pueden apreciar muy claramente en el libro de Apocalipsis. Esto es en el capítulo 6, versículos 2 al 5. Le quiero invitar para que lo lea juntamente conmigo y que se dé cuenta a qué me estoy refiriendo y cuál es el mensaje que Dios nos está queriendo. Vamos, el Señor lo está dando. El Señor está dando el mensaje. Pero el Señor quiere que nosotros entendamos ese mensaje. Le iba a decir, quiero que entienda cuál es el mensaje que el Señor nos quiere dar. No, nos lo está dando. Pero lo que Dios quiere es que lo entendamos. Se lo voy a leer ahora. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 2,
dice así: y miré, y he aquí, es más, vamos a ir al versículo 3, muy directamente. Apocalipsis capítulo 6, versículo 3. Voy a ir directamente al asunto. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Verso 4. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de sobre la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Acabamos de leer Apocalipsis capítulo 6, versículos 3 y 4. Y aquí nosotros descubrimos la aparición de un caballo rojo y un jinete al cual dice la Sagrada Escritura que se le dio poder. Dios le dio poder, Dios le dio autoridad, y de cierta manera Dios le manda, fíjese bien, que quite de sobre la tierra la paz y que haga que se maten unos a otros. Entonces yo lo puedo decir con toda libertad, que esto que se anuncia en Apocalipsis capítulo 6, versículos 3 y 4, ya hace un buen tiempo que está sucediendo. En otras palabras, el caballo rojo, símbolo de las guerras, del derramamiento de sangre, ya se echó a galopar. Y el mandato que recibió aquel jinete de quitar la paz de la tierra y comenzar a hacer que se mataran unos a otros, también ya hace un tiempo que comenzó. En otras palabras, ese caballo rojo de Apocalipsis capítulo 6, versículos 3 y 4, y el jinete ya andan galopando hace un tiempo. ¿Qué quiere decir? Que la violencia, el derramamiento de sangre, los levantamientos entre las sociedades del mundo, un grupo contra el otro, un país dividido y matándose unos con otros, un país contra otro, eso ya comenzó, pero se va a ir incrementando más y más de una manera exagerada hasta que este mundo reciba el justo juicio de Dios. Porque al final está escrito en la palabra de Dios que Dios va a recoger a aquellos que creyeron en Cristo y va a destruir al resto que rechazaron esa bendición que Él ofreció en el sacrificio y la resurrección de Cristo. Entonces, tenemos una de esas dos cosas terribles que le dije, es el derramamiento de sangre, la violencia, el que la gente por cualquier cosa se matan unos a otros. Y como le digo, lo que se está mirando, que algunos lo vemos muy lejano, porque solo lo miramos en las noticias, y otros lo ven más cerca porque lo están experimentando. Por ejemplo, a todas esas personas que se encontraban en aquellos lugares del Medio Oriente donde fueron secuestrados por un grupo y que de pronto ese grupo hizo algunos disparos o
empezó a atacar a Israel y mató a una cantidad de personas. Luego Israel respondió y les mató más personas acá. Y por otro lado, Ucrania y Rusia matándose unos a otros. Y podríamos hablar de más grupos, y esto apenas comienza. La otra cosa terrible también es el hambre. Y eso se encuentra ahí en Apocalipsis capítulo 6, versículos 5 y 6, donde dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro. Grábese esto: he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y dice así en el verso 6: y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Ahí tenemos, hermanos, hermanas, las 2 cosas terribles, las cuales ya se están manifestando. La primera, la violencia, el derramamiento de sangre, las guerrillas, las guerras, el que de pronto en cualquier lugar, por nada prácticamente, alguien comienza a disparar. Está registrado en las noticias que ha sucedido esto en una sala de cine, en un restaurante, ha sucedido en una escuela, en una iglesia, en una fiesta, en un baile, donde quiera. Eso de la violencia. Y la otra cosa que es el hambre, porque habla de un caballo negro, símbolo del luto, de la tristeza. Y se habla del jinete del caballo negro, que lleva una balanza en la mano, señal que ya no se puede tener la abundancia que se tenía, sino que de ahí en adelante hay que comer todo medido, todo con medida, y que va a ser muy difícil para muchos llegar a tener lo que antes tenían. Entonces, mis hermanos, mis hermanas, el Señor me manda muy directamente a su pueblo, a los cristianos, a los creyentes, para anunciarles todo esto que viene. Y lo más importante de este día es el corazón del mensaje. ¿Se recuerda cómo le dije que se llamaba el mensaje en este día? El mensaje en este día se titula Aprendiendo a vivir de la providencia divina. En otras palabras, necesitamos aprender de la provisión directa de Dios. Y yo les digo, en estos días, aunque todos los cristianos leemos la Biblia, aunque todos los cristianos hablamos de Dios, pero no podemos negar que el que tiene poder económico, es decir, el que vive bien, no deja de pensar en su dinero, en lo que puede hacer. Y yo les quiero decir, hermanos, hermanas, lo que hoy tenemos, mañana puede desaparecer. No podemos poner nuestra confianza en las cosas materiales,
porque las cosas materiales se van y se vienen. Por eso, en este día, el mensaje es muy centrado en ir aprendiendo a depender directamente de Dios. Todavía, al menos muchos de nosotros, no estamos en una situación crítica. Muchos podríamos decir que todavía no estamos viendo que se nos está racionando la comida. Todavía podemos pagar una renta o todavía podemos pagar el pago de la casa o todavía podemos tener los alimentos que querramos, aunque ya cuestan más. Pero hay quienes ya están sufriendo los estragos. Ahora, el Señor desea que nosotros, los que todavía no estamos bajo esa circunstancia, que vayamos aprendiendo poco a poco a depender 100% de Dios. Una vez más les digo, yo soy de la República Mexicana. En la República Mexicana soy ciudadano también. Y como ciudadano, yo tengo mis credenciales en México. Y si yo necesitara atención médica, hay un seguro que provee el gobierno para que se me atienda. En Estados Unidos también hay ciertas ventajas, ciertas cosas, ciertos servicios que nosotros podemos hacer uso de ellos y salir adelante. Hermanos, hermanas, tanto en México como en cualquier otro país, hablando también de Estados Unidos, va a llegar el momento que el gobierno no va a poder darnos esos servicios. Hermanos, hermanas, óiganme bien. A cada día que pasa, aparece una nueva enfermedad. Si yo le hablara de hace 65 años, de hace 70 años, era muy raro ver que alguien estaba enfermo de cáncer, que alguien tenía diabetes, ni conocíamos esa enfermedad. Era muy raro escuchar que una mujer moría por dar a luz o que morían los niños por enfermedades. Y ahora se han multiplicado las enfermedades. Los peligros que tenemos hoy son muchísimos. Y a cada día que pasa, como le digo, por causa de la violencia, por causa de tanta mortandad que está habiendo, de tanta inseguridad, muy pronto vamos a estar mirando la situación más difícil en cualquier lugar. Una de las cosas que debe llamar nuestra atención tremendamente son las multitudes de hombres y mujeres, ancianos, jóvenes y niños que salen de sus países. Podemos hablar de los que están saliendo desde África, de otros países sudamericanos, y están viniendo algunos cruzando hasta 9 países para llegar a Estados Unidos. Seguramente
que huyen de algo terrible, que nosotros muchas veces no tenemos la libertad de entender qué es lo que está pasando y simplemente estamos mirando las cosas sin entender lo que está sucediendo. Pero como mexicano me doy cuenta de las multitudes tan grandes que cruzan mi país. Me avergüenzo de lo que mi gente mexicana hace en contra de la gente, pero ¿qué le vamos a hacer? Es el mundo. Lo que sí le digo es que son miles y miles y miles la cantidad de personas que antes venían en 3 años, ahora llegan en 2 semanas. Entonces, mi hermano, mi hermana, ¿por qué está huyendo la gente? ¿Qué es lo que realmente les hace huir? Si usted se da cuenta, cuando está a punto de suceder un terremoto o un maremoto, o que empieza una quemazón, por decirlo así, que empiezan los fuegos a moverse en los montes, apenas viene el peligro y ya las aves están saliendo, ya los animalitos están corriendo, están huyendo por el instinto que tienen ellos. Y nosotros somos personas que, aparte de entender, también somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. De manera que todas esas gentes que huyen a costa, oiga bien, a costa de venir sufriendo en los caminos, a costa de que las mujeres sean violadas, a costa de enfermarse en el camino y nunca llegar a su destino, y a costa de la misma muerte, así salen. Abramos los ojos, hermanos. Abramos el entendimiento, hermanos, hermanas, y escuchemos lo que Dios nos quiere decir. Una vez más, grábeselo. Si usted y yo no nos metemos en la presencia de Dios y aprendemos a depender plenamente de Dios, déjeme decirle, aunque usted me diga que usted se va a mantener firme, que usted va a salir a la otra orilla, nosotros somos muy emocionalistas y muchas veces hablamos como nos sentimos en el momento. Pero cuando llega la experiencia real, nos ponemos a llorar. Y yo le digo, hermano, hermana, el Señor no quiere que caigamos en la desesperación. El Señor va a permitir a la iglesia llegar hasta un determinado momento y de ahí la va a rescatar. Pero antes que la iglesia sea rescatada, sea arrebatada por el Señor, la iglesia va a experimentar muchas cosas y va a ver muchas cosas. Y de eso es de lo que Dios nos quiere cuidar. Una vez más, el tema en este día es aprendiendo a vivir de la providencia divina, aprendiendo a vivir de Dios que proveerá lo que nosotros necesitemos en el momento adecuado. Eso es muy importante, no se le olvide, porque quien no ponga atención, quien no tome en cuenta esto, va a sufrir lo mismo que el resto del mundo. Yo quisiera en estos momentos invitarle
y que pudiéramos descubrir algo de la palabra de Dios. Venga conmigo y vamos al Salmo número 18. Salmo número 18, y vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Venga conmigo. Gócese porque Dios tiene algo muy especial para usted y para mí. El Salmo número 18. Vamos a leer solamente el versículo 2. ¿Cuál es mi responsabilidad en estos momentos? Mi responsabilidad en estos momentos es compartirle lo que Dios me ha dado para que nosotros nos apropiemos de la palabra de Dios, para que hagamos nuestra la palabra de Dios, para que vivamos la palabra de Dios y para que no tengamos que sufrir. Mire, dese cuenta cómo el Señor nunca toma por sorpresa a sus hijos. A mí Dios me tiene acá anunciándoles ya por varios años a los cristianos, a la iglesia, todas estas cosas. Dice el Salmo 18, versículo 2. Voy a leer la versión de la Biblia que se llama Traducción en Lenguaje Actual. Usted puede leer la que usted tenga a la mano, pero yo leo la Biblia Traducción en Lenguaje Actual porque se me hace tan hermoso cómo traducen este versículo que yo siento la palabra de Dios allá adentro. Y cómo me gustaría, mi hermano, mi hermana, que tú también experimentes esta bendición. Dice así en el Salmo número 18 y versículo 2, y en la Biblia Traducción en Lenguaje Actual. Comienza diciendo el Salmo 18, versículo 2, hablando el salmista, hablándole a Dios y diciéndole: tú eres para mí la roca que me da refugio. Hermano, hermana, veamos la gran diferencia de alguien que de pronto se encuentra sin ningún respaldo en esta tierra, a alguien que se encuentra bajo las circunstancias que está viviendo el mundo, porque Dios está ajustando al mundo para hacerle juicio. Dios lo está encaminando a hacerle juicio. Y muchas veces la gente solamente mira las cosas que están sucediendo y que le afectan a la humanidad, y hasta se atreven a culpar a Dios por lo que está pasando, o a decirle a Dios que si no está mirando lo que está sucediendo para que actúe, y no se están dando cuenta que Dios está permitiendo aquello que nos está afectando poco a poco, a ver si nosotros buscamos a Dios y le pedimos perdón por tanto que lo hemos ofendido. Entonces, mi hermano, mi hermana, ponga mucha atención aquí. Esto es lo que quiere Dios conocer de usted y de mí en estos días. Que podamos confiar en Él como confió el salmista.
y lo expresó aquí en el Salmo número 18, versículo 2. El salmista expresó estas palabras: tú eres para mí la roca que me da refugio. Mira qué precioso. Seguramente que el salmista pasaba por una experiencia de desánimo, a poco por una experiencia de persecución por sus enemigos. Lo que haya sido, debe de haber sido terrible. Pero mira qué maravillosa forma de hablar con Dios, de hacerle conocer su posición a Dios. Mirando la situación peligrosa, difícil acá en la tierra, el salmista solamente tuvo una mirada hacia Dios, no a lo que le estaba aconteciendo en esta tierra, sino a Dios, y le dijo: tú eres para mí la roca que me da refugio. ¡Qué tremendo! Yo no sé, pero tengo la seguridad que entre tanta gente que me está mirando y escuchando, hay muchos cristianos y aún personas que no se sienten cristianos todavía, que están pasando por algo que les está haciendo sufrir en estos momentos. Y que de pronto, como le digo, hasta habrán culpado a Dios por no meter sus manos en su necesidad. El asunto es que está experimentando algo que le está haciendo sufrir. ¿Será el hijo que tanto quería, la hija que tanto cuidó de niña, los hijos en quienes puso su corazón y que ahora de grandes le defraudaron? Que ahora de grandes se le rebelaron y le hicieron que le doliera el corazón. Y que está ese padre, esa madre con el corazón hecho pedazos y quejándose de cierta manera a Dios. Que ese padre, que esa madre pudiera tomar la posición que tomó el salmista, y que aunque siente que se lo está comiendo la situación acá en la tierra, logre levantar sus ojos al cielo y decirle como el salmista: tú eres para mí la roca que me da refugio. Hermano, hermana, le sacamos más, oye bien, de parte de Dios a una declaración de confianza como esta, a que nos estemos quejando nada más. Yo siempre que le oro a Dios, cuando me siento bien, cuando no tengo una enfermedad, le oro a Dios y le lloro a Dios, como si estuviera enfermo, como si tuviera un problema muy grande, y le oro y le lloro a Dios y le digo: Señor, hoy te estoy orando de corazón, hoy estoy llorando desde adentro. Recibe, Señor, mi oración, recibe estas lágrimas, porque el día que me venga la tribulación, quién sabe si te pueda dar esta adoración desde lo profundo. Recíbela, Señor. Ahora, no importa que usted haya estado culpando a Dios o preguntándose: ¿por qué yo, Señor, si te he servido? ¿Qué hice mal, Señor? ¿Por qué no tomar la posición del salmista, que le dijo así con todo su corazón: tú eres para mí la roca que me da refugio? O sea, aunque sienta que me estoy hundiendo,
aunque sienta el agua hasta aquí a la barbilla, que ya casi empiezo a tragar el agua, pero todavía tengo la libertad de levantar los ojos a Dios y decirle: tú eres para mí la roca que me da refugio. Como diciendo el Señor: eso es lo que esperaba escuchar de ti. Me viene a la mente en estos momentos, y yo creo que es el Espíritu Santo poniéndome esa escritura. Aquella ocasión, cuando los discípulos andaban en medio de una tempestad en el mar de Galilea, y que de pronto, estando ellos sufriendo porque sentían que se iban a hundir, vieron la imagen de alguien como que si fuera un fantasma en medio de la tormenta, sobre las olas del mar. Vieron una figura, y de pronto el apóstol Pedro detectó algo familiar, y sintiendo que era el Señor, le gritó. En medio de una tormenta no es fácil que nuestra voz llegue muy lejos, pero Pedro le gritó y le dijo: Señor, si eres tú, manda que vaya a ti. Quiero ir a donde estás. Si eres tú, dame la bendición de ir hasta ti. Y respondió: sí, era el Señor. Y le dijo: ven, Pedro, aquí estoy. Y la Biblia, hermanos, dice que como Pedro vio al Señor que iba sobre las aguas, pues él, hermano, se puso de pie y salió de la barca con la sorpresa de dar unos pasos sobre las aguas, con la sorpresa de dar unos pasos sobre la circunstancia, con la sorpresa de dar unos pasos sin hundirse. Pero de pronto, al ver que caminaba sobre las aguas, debe de haber pensado: ¿yo caminando sobre las aguas? ¿O a poco pensó: pero es posible caminar sobre las aguas? ¿Para qué te pones a pensar, Pedrito? Si ya diste los primeros pasos y no te hundiste, ¿por qué no sigues mirando a la figura del Señor y no paras hasta llegar a donde Él está? Pero la duda lo hizo que se fuera hundiendo. Y el Señor lo dejó que se fuera hundiendo, porque así como fue su decisión de salir de la barca y caminar y ver que lo había logrado, también era su decisión de pedir ayuda si quería, y si no, pues que se hundiera. Pero cuando ya Pedro casi le entraba el agua a la boca porque se estaba hundiendo, le dijo: Señor, sálvame que perezco. Y ahí el Señor dijo: eso quería escuchar, Pedrito. Y lo tomó de la mano, del brazo, y lo puso sobre las olas. Hermano, hermana, tú que en estos momentos estás con una situación terrible, que no has orado de la misma manera, porque es mentira. Uno no puede orar de la misma manera cuando tiene una gran tribulación. Pero hay alguien que me está mirando, me está escuchando en estos momentos, que ha estado pasando por una situación difícil, tan difícil que uno llega a pensar que ya no va a salir adelante. Y déjame decirte, no es de cobardes de pronto decir: siento que no voy a llegar. No es de cobardes. Al menos no debemos pensar así de alguien que esté pasando por una gran tribulación y que de pronto se sienta que ya no puede seguir adelante. Siempre hay que pensar que a poco le hace falta un poquito de ánimo.
como el que el Señor te está dando en estos momentos a través de este mensaje. Hay quienes, porque son muchas personas, que este mensaje les está alimentando allá adentro espiritualmente y están sintiendo como que se van a levantar cuando sentían que no llegaba ayuda de ningún lado. Es más, en este día ni siquiera pude anunciar el mensaje. Hermano, hermana que me estás escuchando o me estás mirando, estás ahí, te conectaste y no tenías conocimiento de qué se iba a tratar el mensaje. Te sorprendió el Señor. Cuando tú pensabas que todo iba hundiéndose, que todo iba cada día peor, te sorprende el Señor hablándote directamente a ti y pidiéndote que hables, que respondas, que ahí está Él, que aquí había un hombre como tú y como yo, que a veces hemos estado en un problema tremendo, en una situación terrible. Así estaba el salmista. Pero si tenemos que aprender de alguien, tiene que ser de los que realmente amaron a Dios, de los que siempre pensaron positivo, de los que siempre esperaron hasta el último momento, pero que el Señor obrara. Y aquí estamos viendo a un siervo de Dios, al salmista, que habla de una manera maravillosa cuando está en medio de una situación terrible. Como te digo, en medio de una situación terrible, y el salmista diciendo: tú eres para mí la roca que me da refugio. Yo no sé si tú puedas ver al salmista, yo lo puedo ver con los ojos de la fe. Y puedo ver a un hombre humilde, un hombre sencillo, un hombre temeroso de Dios, un hombre que aunque está pasando por una condición terrible, sin embargo, tiene la libertad de levantar su mirada a Dios y de hablar con Él. Es decir, que no lo distrae la tribulación del mundo, que no lo distrae el sufrimiento que tiene de esta tierra, sino que en medio de la situación en que se encuentra, ¿sabes cómo me ha estado viniendo a la mente durante 5 minutos ahorita la situación del salmista? Y yo no sé por qué, pero tenemos un entendimiento, tenemos una mente maravillosa, y mientras que yo te estoy hablando de el salmista que estaba pasando por situaciones adversas y que estaba teniendo la libertad de levantar su mirada a Dios, teniendo tantas cosas que estaban en contra de él, que lo estaban haciendo sufrir, mientras que yo te he estado hablando acerca del salmista que tenía muchas tribulaciones y muchas pruebas y tuvo la libertad de levantar sus ojos a Dios, yo no sé por qué mi mente está mirando a un hombre completamente desarmado, a un hombre que yo le miro 10 o 15 perros rabiosos, como si fueran lobos, mordiéndole uno por un lado, otro por el otro y otro por el otro. Y este hombre, el salmista, sintiendo los dolores de lo que está padeciendo acá, pero haciendo todo aquello a un lado para poder expresar estas palabras maravillosas: tú eres para mí la roca que me da refugio. O sea,
sintiendo los sufrimientos que le está proporcionando esta tierra con situaciones, se olvida de aquello, ignora aquello por un momento y solamente tiene una mirada para Dios y una confianza en su corazón y se la brinda al Señor. Tú eres para mí la roca que me da refugio. Puedes decir, hermano Rodríguez, pero usted no sabe lo que estoy sufriendo. Usted no sabe la situación en que estoy metido. Y yo te diría, hermano, hermana, todo eso que estás pasando y 1,000,000 de veces más, que algo más grande viniera sobre ti, fíjate bien, no te priva de reconocer a Dios en medio de todo eso y creer con todo tu corazón que Él puede estar en control de todo. Ojalá que me entiendas. Lo que nosotros estemos pasando en esta tierra no cambia la posición de Dios y no altera la fidelidad de Dios. Ojalá que me entiendas. ¿Qué me quiere decir, hermano Rodríguez? Que tú y yo podemos tener todo lo peor que pueda sucederle a una persona en el mundo, pero todo eso no mueve al Señor de su fidelidad, y todo eso que te esté pasando no le resta poder a Dios, y que todo lo que esté sucediéndote no estorba para que Dios te escuche y para que Dios te vea. La verdad, hermano, hermana, créeme, no tengo palabras para explicarte esto. Aquí es donde yo les doy muchos créditos a aquellos que estuvieron en la escuela mucho tiempo, que pueden decir muchas palabras. Yo lamentablemente no fui a la escuela más que unos cuantos días. Y cómo me hacen falta las palabras aquí para poder explicarte de miles de maneras que no importa cuál sea tu condición en esta tierra, que lo que necesitamos es conectarnos con Dios de corazón, y que ahí está Dios dispuesto a tomar el control por nosotros. El salmista le dice a Dios, tú eres para mí la roca que me da refugio. Qué tremendo. Como si de pronto anda el salmista en el mar, donde el peso de uno le afecta porque se hunde, donde las olas se levantan altas y caen sobre uno, te golpean, donde una ola te empuja para el norte y otra del norte te trae para el oriente, donde andas en una desesperación tremenda, pero en medio de todo eso, firme y glorioso como Él es, está el Dios de los cielos, que solo espera que tú y yo expresemos lo que expresó el salmista. Tú eres para mí, dijo el salmista a Dios, la roca que me da refugio. Tú eres para mí la roca que me da refugio. Y mira qué dice enseguida el salmista: tú me cuidas y me libras. Me encanta esta versión
la versión traducción en lenguaje actual. Mira qué precioso. Tú eres para mí la roca que me da refugio. Y enseguida dice, tú me cuidas y me libras. Y sigue hablando y dice, me proteges como un escudo y me salvas con tu poder. Y termina diciendo, tú eres mi más alto escondite. Oye, hermano, ¿cómo se debe de sentir Dios de honrado cuando se encuentra a un hombre, cuando se encuentra a una mujer que piensa de esta manera? Así como piensa el salmista, así como le habla el salmista, así como le dice el salmista en este Salmo número 18. Mira qué preciosa es la palabra de Dios. Tú eres para mí la roca que me da refugio. Tú me cuidas y me libras, me proteges como un escudo y me salvas con tu poder. Tú eres para mí mi más alto escondite. Aquí hay algo maravilloso, hermano, hermana, algo que tú y yo necesitamos tener la revelación, porque no es asunto nada más de poder leer, no es asunto nada más de poderlo entender, sino necesitamos también tener la revelación de parte de Dios. Qué maravilloso es esto. La verdad que necesitamos experimentar estas cosas ahora en estos días en que estamos entrando, y es precisamente lo que Dios quiere que tú y yo tengamos en estos días, la revelación de esta verdad, esta gloriosa verdad, que debemos depender 100% de Dios, que necesitamos aprender a vivir en la plena dependencia de Dios. Una vez más, hermanos, hermanas, está escrito en la palabra de Dios que en estos últimos días que ya hemos entrado, se van a multiplicar las enfermedades y las pestes y las guerras y el derramamiento de sangre y la carestía y el hambre. Ahora, no es que la iglesia va a pasar todo eso y que hasta el final viene Cristo, no. Pero la iglesia que esté activa en los últimos días va a tener que mirar el principio de todo eso. Y con solamente el principio, hermano, va a ser terrible. Y lo que Dios quiere es que su iglesia se aperciba, que su iglesia se consagre, que su iglesia se meta con Él, para poder Dios a través de nosotros obrar en esta tierra en los últimos días. Te voy a leer esta escritura de Apocalipsis capítulo 6. Vamos a leer del versículo 3 en adelante y pon mucha atención a la palabra de Dios. Porque lo que viene de aquí en adelante es mucha violencia, mucho derramamiento de sangre, mucha inseguridad, muchos secuestros, muchos asaltos. Viene mucha carestía, viene mucha inflación,
Luego te voy a hablar lo que significa la inflación. Vienen muchas situaciones terribles cuando la gente no va a poder tener ni siquiera lo que necesita para comer, porque no puede trabajar, porque ya el mundo no puede producir para la gente, porque ha estado afectando tremendamente la violencia. Hermanos, hermanas, si ustedes ven las noticias, abran los ojos, vean cómo en estos días ya no se mira eso de que en una tienda de ropa por la noche alguien vino y le pegó a la puerta de entrada con un vehículo grande y se metió a robar. No, hermanos, ya en estos días llega un grupo de 15, 20 o 40 personas, hombres y mujeres. Se meten a las tiendas a la hora que es horario que está vendiendo la tienda. O sea, están las puertas abiertas, están dándole servicio a la gente y ahí se meten un grupo de personas con la cara cubierta y se meten y toman lo que se encuentran y se lo llevan, como diciendo, vamos a entrar 40, al que atraparon, pero los demás salieron ganando. En estos días lo estamos mirando, hermanos, que llegan a las joyerías acá en Estados Unidos y también en México, llegan a las joyerías con martillos y rompen los vidrios y sacan las cosas en pleno día y se están llevando las cosas. Hermano, hermana, abre los ojos. Y como te digo, no vayas a esperar que eso te suceda a ti, porque si no estás preparado para soportarlo y te sucede a ti, vas a actuar como mundano y vas a perder tu bendición. Solamente quiero leerte acerca de estos 3 caballos y 3 jinetes de Apocalipsis 6, del verso 3 en adelante. Dice así: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Grábate esto del verso 4. Salió otro caballo bermejo, o salió un caballo rojo, y al que lo montaba, al jinete de ese caballo, le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Ya estamos viendo en estos días que unos a otros se están matando por nada, sin una razón, y esto apenas está comenzando. Y mira lo que dice en el versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Grábate lo que sigue. Y miré un caballo negro. El color del caballo está manifestando la naturaleza de lo que viene. O sea, te está identificando de cierta manera lo que va a estar sufriendo el mundo. Vi un caballo negro, señal de luto, de tristeza, de sufrimiento. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario. Grábate esto, 2 libras de trigo por un denario. El denario era lo que se compraba en aquel tiempo, o el denario más bien, el denario equivalía a un día de trabajo. Con lo de un día de trabajo,
apenas suficiente para comprar 2 libras de trigo. Fíjate bien. ¿Qué es 1 kilo de trigo? No es nada. ¿Qué es medio kilo de trigo? No es nada. Y lo equivalente al salario de un día para solo poder comprar medio kilo de trigo. Hermano, eso está terrible. Y dice, vi a ese caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, señal de que de ahí en adelante tiene que pasar por la balanza, por el peso, por la medida. Ya no va a haber excesos, ya no va a haber abundancia. Y dice, y se decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 2 libras de cebada por 1 denario. O sea, llegar a comprar cebada en lugar de trigo. La cebada normalmente se le da a los animalitos, pero la situación va a estar tan crítica que por tal de no quedarse sin comer, aunque sea cebada, aunque no sea trigo, aunque sea lo más simple, aunque sea lo que es menos nutritivo, pero el asunto es al menos tomar algo. Está terrible la situación. Y dice acá en el versículo 7, y cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía, ven y mira. Grábate esto del verso 8. He aquí un caballo amarillo. Apareció un caballo amarillo, no amarillo canario, un amarillo verdoso, el color de los muertos, un color así medio amarillo, verde, feo. Y dice, vi un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Lo montaba la muerte, mira, tenía por nombre muerte. El jinete era la misma muerte. Y el Hades o el sepulcro venía tras él. Y le fue dada potestad, grábate esto, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con hambre, con espada, o sea, con violencia, con guerras, con mortandad y con las fieras de la tierra. Hermanos, hermanas, no nos olvidemos del tema en este día. Créanme, me duele el corazón que habiendo tantos predicadores, muchos predicadores no tengan la visión de parte de Dios para hablar estas cosas. Y mejor están tocando temas que llaman la atención de la gente para sacarle provecho a sus predicaciones, para sacar dinero, tanto de lo que les da la gente como de lo que ellos ganan vendiendo libros o de lo que les dan en internet por todos esos likes, como dicen, porque ahí sacan dinero. No les importa decirle al pueblo lo que viene sobre este mundo, para que el pueblo de Dios, para que el hombre, la mujer de Dios se meta en la presencia de Dios y que el tiempo que hemos de pasar acá no lo pasemos nosotros, sino Dios lo pase por nosotros. Hermanos, hermanas, como les digo, hablo tanto en un mensaje que si después me pongo a escuchar, digo, Señor, ¿cuánto hablé? Imagínate cuántas cosas nos habla Dios para percibirnos, para alertarnos, para que no suframos. Ya ahora depende de ti y de mí. Ahí me voy a detener porque el tiempo ya se me terminó.